Buenas noches, bienvenidos a todos al primer encuentro, a la primera conversación, a la primera charla de esto que denominamos Open Living, que es un ciclo de conversaciones catártica, ¿no? Donde vamos a ver horizontes y herramientas para la economía de las personas, para la economía de los emprendedores y negocios, y temas de interés, ¿no? Tendencias y en algunos sentidos como para empezar a, bueno, mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de nuestros proyectos, el enfoque, la formación y la información, ¿no? De las cosas que querramos emprender. Y bueno, hoy contamos con nuestro primer invitado, Arturo. Arturo, que nos está acompañando, él ahora nos va a decir desde dónde, pero bueno, en este punto quiero darle el pie para saludarlo. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando este momento? Estos casi 2 meses, o un poquito más, ¿no? Ya 2 meses de cuarentena. ¿Cómo estás viviendo este punto? Y bueno, contanos algo de vos. Hola Tommy, gracias por la invitación a este primer living virtual post en contexto COVID. La verdad que es muy interesante participar. ¿Y cómo la estoy pasando? Bien, bien. A pesar de todo la estoy pasando bien y la verdad que el entorno familiar es muy propicio y quiero seguir así. Pero bueno, me pude adecuar tranquilamente a lo que es el teletrabajo y a todo el tema de los canales digitales, no hubo ningún problema con eso. Así que tuve, gracias a Dios, la posibilidad de hacerlo. Otros colegas no, otras familias tampoco la están pasando bien, pero particularmente sí, pude lograr el equilibrio dentro acá de la familia, de hacer familia, trabajo y todo junto. Así que a pesar de todo se está pasando bien. Y ahora tratando de cómo va a ser el regreso a clase, ¿no? El regreso al trabajo. Pero bien, Claro, bien, bien. ni hablar, porque son tiempos sumamente desafiantes y esto que vos decís, ¿no? Pasaron ya varias semanas, varios Varias meses, semanas. ¿no? De este tiempo y a Sí, medida que pasa cada uno, bueno, va buscando las maneras en las cuales acomodarse, en las cuales, bueno, encontrarle la vuelta a la actividad. Algunos lo encontraron más rápido, algunos ya estaban quizás o por la naturaleza de su trabajo, o por la forma en la cual lo venían llevando, muchos más predispuestos a cambiar claro. las formas de conectarse, las formas de llegar a sus objetivos, de lograr cosas, y quizás otros todavía están, ¿no?, en ese proceso, o están o reconvirtiéndose totalmente, o en un proceso de transición, a ver cómo hacen bueno, ese pasaje, ¿no? De una forma a otra, y de alguna manera, bueno, es un contexto que nos bueno, interpela a todos, ¿no? Para repensar la forma de trabajo y para repensar cómo será el futuro, que es un poco las cosas que vamos a ir orientándonos en el día de hoy. Les cuento a todos los que nos están viendo que Arturo forma parte de Acting Group. Esto lo organizamos con Acting Group y Catartic, que, bueno, compañías que se dedican todo lo que es la profesionalización de emprendedores y pymes, a todo lo que es la educación e inclusión financiera, la articulación pública y privada, y además, bueno, generación de contenidos de este estilo, ¿no? De apoyo a los negocios, a las personas y todo lo que es la tendencia, la empleabilidad y todo lo que se viene de aquí al futuro en estos temas, ¿no? Así que estamos un poco trabajando en esto. Arturo es bueno, un gran exponente de todo este movimiento, pero más allá de lo que pueda decir, en este caso, desde mi persona, Arturo, quería que vos te presentes, que nos digas, bueno, un poco cómo te presentarías vos cuando te dicen, bueno, presentate, decinos, contanos algo de vos, que podés contarnos de títulos o también palabras o cómo te describirías vos. Así que te voy a dar ahora 1 o 2 minutitos para que vos libremente nos cuentes quién es Arturo Barrufaldi. Bueno, soy Arturo Barrufaldi, soy licenciado en Relaciones Internacionales, estudié en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Bueno, mi primer trabajo fue en el Congreso de la Nación, después continué en el Senado de la Nación, en la Comisión de Relaciones Exteriores, y por cuestiones de la vida, bueno, vuelvo a mi provincia, donde estoy radicado actualmente, acá en Posadas, en la ciudad de Posadas, y también trabajo como asesor en la Cámara de Diputados de acá de la provincia, principalmente en el desarrollo de contenidos para leyes provinciales. Este, al venirme acá a la provincia tuve que dejar un poco de hacer lo que me estaba haciendo en Buenos Aires, que era en el Senado, que era en la Comisión de Relaciones Exteriores, muy aplicado a mi carrera, a mi perfil profesional, y venir a Misiones era muy difícil aplicar ese perfil acá. Pero bueno, utilicé varias herramientas, varias habilidades que pude desarrollar
con mi carrera y con mi trabajo y pude adaptarlas, ¿no? Este, Mi primer acercamiento es trabajar con el poder legislativo, pero después, bueno, dije, bueno, me voy a animar y me voy a empezar a trabajar con empresas, porque me gusta mucho el tema de comunicación. En mi carrera, en mi primer acercamiento con la comunicación fue una materia que se llamaba Cross-Cultural Communication, que era la comunicación intercultural cruzada, ¿no? La importancia de entender esto para diseñar protocolos de comunicación en relaciones bilaterales. Bueno, dije, bueno, ¿cómo puedo llevar todo esto al mundo empresarial, ¿no? Y la verdad que todo ese bagaje de conocimiento e información fue muy útil porque entiendo distintas perspectivas que vienen a sumar a otras profesiones. Entonces, para desarrollar un programa de comunicación gubernamental, tiene bases en común con un programa de comunicación o marketing para una empresa, para no irme demasiado, ¿no? Eh, en relaciones internacionales tenemos que vender productos. En la Cancillería te dicen, bueno, tenés que representar a las economías regionales de tu país, tenés que tener conocimiento de política, de historia, de finanzas. Es una carrera muy amplia y poco conocida, ¿no? Pero es muy útil si uno sabe cómo interrelacionar eso. Bueno, la cuestión es que después empecé a trabajar con empresas privadas y encontré este equilibrio, este punto de equilibrio, bueno, de poder adecuar mis conocimientos y sí, tuve que hacer, bueno, cuáles son el vocabulario que se utiliza para las empresas. Para adecuar mi vocabulario, que es de gobierno, no son los mismos términos que para la empresa, entonces, bueno, hice sí algunos cursos de especialización en eso. Y bueno, y con Atkin quiero aclarar que el tema de las finanzas siempre me interesó, principalmente lo que se refiere a educación financiera e inclusión financiera. La importancia que tiene esto en la sociedad de hoy en día, ¿no? Y bueno, haciendo un proyecto también, generando este proyecto, el contenido de un proyecto de ley, entramos en contacto con el mundo de las finanzas y de la educación financiera. Y Es muy bueno, ¿cómo me interesante todo presento? esto que comentás, porque incluso en este tiempo, ¿no? Se están viendo muchos desafíos al momento de comunicarse, que lo vemos, ¿no? En las empresas privadas y demás, pero también en la parte, en esta parte donde vos conocés mucho, ¿no? Las cámaras, ¿no? Viste todo lo que Sí, es referente a las sesiones, saber si se puede, si no, si eso toca tal algún cual. artículo que contradice el otro, que de alguna Claro, manera son todos desafíos que a veces uno al momento de ver, ¿no? La comunicación y cómo llegar a acuerdos, ¿no? Sobre todo entre muchas personas y a la distancia, resulta un desafío complejo porque también ahí va de la mano todo lo referente a las decisiones en todo sentido, ¿no? Que tiene nuestro país o cualquier país del mundo, ¿no? Al momento de cómo se comunican sus representantes, así como también en la vida de las organizaciones, cómo se comunican aquellos referentes, aquellas personas que tienen que integrar toda la comunicación, así que de alguna manera todo esto, este bagaje, ¿no? que uno trae, que me imagino, ¿no? Que hay muchas cosas que dentro de la experiencia pudiste haber resuelto, cuán necesario también es, sobre todo dentro de los grandes números a organizaciones que quizás incluso pueden tener las mismas cantidades o ser más pequeñas, cómo hay muchos principios también que se comparten, independientemente que en un punto sea la actividad pública, en otro punto sea la actividad privada, algo mixto, algo distinto, ¿no? Y en este sentido es muy buena tu mirada y por eso va a ser muy interesante, ¿no? Te digo, Arturo, que bueno, para la gente que nos esté viendo, también nos puede dejar algún comentario, ahora que conocen un poco más de tu bagaje, de lo que traes, ¿no? Si tienen algún comentario, algo en particular para decir, para comentar, pueden dejarlo ahí en el chat del vivo de Facebook y lo vamos a ir leyendo. Por ejemplo, acá Daniel Cabanes dice, y además de todo eso, es un muy buen tipo. Así que ya de alguna manera hay personas ahí bueno, están acompañando esta apertura, esto que es Open Living, esto que estamos armando, un poco para compartir contenido de cosas que pueden ser muy interesantes, pero no solamente eso, sino también que nos gustan mucho, nos disfrutamos compartir esto, y espero que quienes nos estén viendo se lleven algo de valor. Y todo esto es una introducción para preguntarte, Arturo, de qué vamos a hablar en el día de hoy. Ok. Bueno, antes un saludo a todos los que están escuchando y mirando. Un abrazo para Daniel.
Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, bueno, cómo podemos encarar o cómo podemos gestionar la comunicación. Hay un montón de fases, etapas como para tener en cuenta, pero vamos a partir de un concepto muy sencillo que tiene que ver con desarrollar un tipo de habilidad. Y este tipo de habilidad tiene que ver con ser asertivos. ¿Qué significa ser asertivo? ¿Qué significa una comunicación asertiva? Es lo mismo, o sea, a veces por un lado va la comunicación eficaz y por el otro lado va la comunicación asertiva. Pero ahora vamos a empezar a detallar esos conceptos para no aburrir. Este tema parte de una experiencia vivida con mi familia. Era verano, acá en Misiones, 40 grados de calor, algo común. Fuimos a comprar una heladera con mi señora y vendedor de salón, cajero, demás. Bueno, la cuestión es que eh, tuvimos una muy mala experiencia como clientes. Mi señora y yo tuvimos una mala experiencia. Fuimos como mal atendidos, ¿no? Queríamos comprar una heladera y decía, bueno, heladera, para tirar un número, ¿no? Ejemplo, no sé cuánto, ni me acuerdo cuánto valió, pero ponele que salía 40.000 pesos. Eh, 20% en efectivo, decía. Hay descuento de 20% si lo abonas en efectivo. Perfecto. Entonces, listo, vamos a abonar en efectivo. eh, Nos llevamos la heladera. El cajero, el vendedor de salón, un golazo, se llevan la mejor heladera, perfecto. Este, va a la caja, emite el ticket, todo, todo, todo. Bueno, a pagar. Mi señora le pasa la tarjeta de débito. Bueno, ahí se hizo la noche. O sea, no, 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 señora, no es así. Usted dijo que va a pagar en efectivo y estamos pagando en efectivo. No, 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 usted está pagando con tarjeta de débito. Ah, bueno. Ahí ese día lindo se transformó, se vino la noche, se tuvo que Es un anular gran la dilema compra. ese, siempre Es un gran dilema, sí. las dos cosas, efectivo es débito, viste que uno capaz que lo entiende, ¿no? Después hacemos un doble clic ahí, pero sí es un gran Sí, dilema dentro después eso es del un tema. gran dilema. Y claro, y bueno, y ahí surgió, bueno, si no corre, no importa, no nos haga el descuento, pero pase la tarjeta. Bueno, ya había anulado 2 veces la tarjeta, una vez que anulas 2 veces ya se bloquea la tarjeta. Bueno, un desastre. La cuestión que pasó lo mismo con mi tarjeta, se bloquearon 3 tarjetas con pago de débito. La verdad que es una situación que después escaló, fue una situación desagradable, después se comunica a la dueña, ¿qué está pasando? No, háganle nomás con el descuento, una situación insuperable, pero, y hay una muy mala experiencia como cliente y como familia, ¿no? Pero después lo veo a esta situación en una doble perspectiva, ojo. La primera perspectiva es esta, la del cliente, que tiene una muy mala experiencia como un consumidor. Y la otra perspectiva que yo tuve fue como un consultor en temas de comunicación y marketing. Y yo decía, ¿cómo puede ser que una cadena de electrodomésticos que gasta millones en un plan de marketing, un plan estratégico de comunicación y toda esa cosa parafernalia, que invierten y se pasan licenciados trabajando en definir bien, bien cómo tratar al cliente, en una situación, en un solo, así, un vendedor de salón tira a la borda todo un plan de marketing estratégicamente diseñado y pagado por la empresa. Yo digo, ¿qué pasó acá, no? Indudablemente ese plan de marketing no contempló la capacitación en comunicación asertiva en estos vendedores de salón. Y ahí viene la importancia, ¿no?, de la comunicación asertiva como habilidad para ser adquirida en lo que es a la atención al cliente, ya sea vendedor de salón o defensa atención de reclamos, lo que tenga relación directa con el cliente. Y ahí yo estaba viendo eso en dos perspectivas y decía, bueno, a la pucha, me está pasando esto, pero estoy pensando que la semana que viene puedo venir a este local y ofrecerles un curso de cómo podemos generar esta habilidad de comunicación asertiva a todo este personal que lo único que hicieron fue espantar a los clientes, ¿no? Así que bueno, ahí viene, a través de esta experiencia, analizar un poco, esta situación, ¿no? La importancia.
Y el rol, cómo gestionar la comunicación desde la habilidad, desde ser asertivo. ¿Qué es o qué entendemos cuando hablamos de comunicación asertiva? Yo siempre digo que la comunicación asertiva es el arte de saber decir. No sé si a lo mejor eso está escrito en algún lugar, pero yo lo Puede ser, pero imaginé. también es Puede una ser. mirada personal que está bueno Claro, que se es entienda como, así, ¿no? así es el arte de saber decir. Eso es la comunicación asertiva. Es el punto intermedio, es el punto de equilibrio entre dos extremos. Un extremo es la comunicación pasiva, totalmente pasiva, y el otro extremo es la comunicación agresiva. Podemos hablar de ejemplo de comunicación agresiva también. ¿Qué significa la comunicación pasiva? Es esa persona que no emite voz en contrario, es la que no emite opinión, sentimiento, no expresa perspectivas o puntos de vista y tampoco emite un desacuerdo, ¿sí? Es una comunicación muy pasiva y es susceptible, ese tipo de personas son susceptibles de ser quizás como manipuladas o llevadas un poco a las masas, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Porque apela más a lo que es la forma, a la psicología de esa persona, por qué esa persona está con ese rol de comunicación pasiva. Hay que trabajarlo. Y después, por el otro lado, tenemos la comunicación agresiva. ¿Qué significa esto? La comunicación agresiva ya es el otro extremo, que dice, bueno, yo opino de esta forma, ¿sí? Pero también quiero que vos pienses de la misma forma que pienso yo. O sea, se da también como una especie de imposición, que puede ser incluso a través de medios coercitivos, esta comunicación agresiva, ¿no? Y en el punto intermedio está esta comunicación asertiva, que es la que nosotros estamos diciendo que puede tener un vendedor de salón, porque no siempre el cliente tiene la razón, pero en ese momento el vendedor de salón tiene que tener un margen de maniobra suficiente como para abordar a este cliente, ¿no? Sí, Bueno, no la decírselo tan comunicación, duramente, por lo menos, ¿no? exacto, tal cual. Pero ¿qué pasa? Esta comunicación asertiva es el punto de equilibrio de tener la capacidad de decir libremente lo que uno piensa, de expresar sus sentimientos, de expresar sus opiniones, ¿sí? Pero partiendo de la base de la autoestima y de la seguridad. Las personas que tienen este tipo de comunicación son muy seguras de sí mismas y son muy auténticas, pero también rige dos principios que son muy importantes. Una comunicación asertiva se basa o se rige con el principio de la tolerancia y el principio del respeto. Esto es clave, porque son esos principios que carece la comunicación agresiva. Una comunicación agresiva se vuelve intolerante, no acepta el pensamiento del otro, sino que lo quiere imponer. No, no, yo opino esto y vos deberías opinar lo mismo que yo. Bueno, eso es agresivo totalmente. Y el pasivo es como, perdón, el asertivo es como más diplomático. Yo entiendo, te tolero, no, y eso no significa que uno esté de acuerdo o no con la otra persona. ¿Se entiende Vos esta, sabés esta que diferencia? vos sabés que todo esto que estás comentando, ¿no? Se me venían muchas imágenes, ¿no? Sobre todo en este contexto, porque tanto pasivo, agresivo, ¿no? Cuando estamos, bueno, vos esto que decís, bueno, yo me acerco a la organización y hablamos un poco de eso. ¿Cómo lo hacemos en este contexto, ¿no? En el cual esa empresa debería estar trabajando capaz que a distancia y sus vendedores o contactos lo hacen a la distancia. De alguna manera con todo lo que eso implica, ¿no? No solamente el medio que es distinto, los ruidos que pueden aparecer en ese sentido, ¿no? Exacto, los ruidos. Estas cosas como que escalan o por lo menos se diferencian también dentro de los desafíos actualmente que tenemos para tener una comunicación asertiva, pero no solamente si sos vendedor o atendés al público, también si, viste que ahora hay incluso videollamadas con médicos, con algún psicólogo, con algún profesional o abogado, con distintos tipos de profesiones que se van readaptando a este medio y que es una forma de comunicarse que también es distinta, ¿no? Que es distinta porque es distinto el medio, así como nosotros hablamos distinto por teléfono, nos comunicamos distinto cuando mandamos un mensaje, también cuando lo hacemos en persona. En este punto estamos hablando también de otro canal en el cual repensar las habilidades, bueno, también es un tiempo para eso, ¿no? Y esto de la asertividad, sobre todo, es fundamental. Me imagino
que esto que vos comentás de pasivo o agresivo, ¿cómo sería esto? ¿Esto uno ya es así o puede trabajar algunas cosas? ¿Cómo vemos esto? ¿Nosotros somos o uno o lo otro? ¿Podemos No, asumir distintos roles? ¿Cómo funciona esto de los extremos que estás mencionando? claro, sí, el ser asertivo es una habilidad que se desarrolla. Es una habilidad que se desarrolla. A lo mejor uno ya de por sí tiene ese tipo de comunicación justamente por esta habilidad que yo, no por estas características, te decía, de ser auténtico, de ser respetuoso, de primar el principio de la tolerancia. Pero no, sí, uno puede ser. Yo a veces suelo ser agresivo en la comunicación y me doy cuenta que no es la vía, no es la vía. Uno pierde los estribos muchas veces. eh, y también uno a veces tiene una comunicación pasiva. Yo por lo general en mi casa tengo comunicación pasiva, yo no soy el que manda, no emito opinión, no, mentira. Pero se ríe mi señora. Pero no, uno va desarrollando esa habilidad hasta llegar a una comunicación asertiva, ¿sí? Y el peligro, sí, no representa la comunicación pasiva, sino el que adopta la postura agresiva, que eso se ve mucho hoy en redes sociales, se ve mucho en la comunicación gubernamental, de querer imponer una verdad, ¿no? Y eso lo veo también con las leyes, o sea, los grandes cambios que hacen a los rasgos culturales se van dando de una manera muy, se tiene que ir se tienen que dar de una manera despacio, se tiene que dar, porque las personas tienen que ir asimilando ese tipo de cambios. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo es un planteo que se está dando en una construcción colectiva en términos de la sociedad, ¿no? Y así un montón de cuestiones. Se puede dar esa asimilación de a poco como sociedad, o esa asimilación se la puede venir de arriba, como por ejemplo una ley. La semana que viene puede salir una ley que diga de ahora en más hay lenguaje inclusivo y se terminó, ¿me entienden? Es todo un tema, ¿no? Y bueno, y ahí de eso se trata la evolución de nosotros como sociedad, pero por sobre todo que tiene que primar el valor del respeto, la tolerancia y de entender que no somos todos parecidos, que todos No, pensamos distinto, ¿no? y eso es importante, ¿no? Que cada uno es único, por ende diferente. Y esto que vos traías, ¿no? De una de las bases de la asertividad, ¿no? La autenticidad, y también mencionabas, en donde me gustaría, bueno, hacer un poquito de doble clic como para los que nos están viendo y los que nos vean después en el grabado, bueno, podamos tener por lo pronto algunas líneas de acción de cómo trabajar la asertividad, que era el tema de la autoestima, ¿no? ¿Cómo se relaciona la autoestima con la asertividad? O cómo lo entendés, ¿no? Desde tu experiencia, desde lo que venís estudiando y las experiencias que hayas tenido, la relación entre la autoestima y la relación de eso con la comunicación asertiva. Hagamos un Claro. poquito de profundización en eso, así también, bueno, vamos trabajando con líneas de acción para poder, bueno, mejorar nuestra comunicación asertiva en tiempos que nos demandan cada vez más ser asertivos. Así que, ¿cómo viene esa relación? Sí, está bueno porque ahí es donde uno empieza a trabajar, a desarrollar esta habilidad asertiva, ¿no? Cuando uno carece de autoestima, por ende, piensa que su opinión no vale, o a quién le interesa lo que yo pienso, a quién le interesan mis sentimientos, a quién le interesa. Eso tiene que ver con la autoestima, ¿no? Una vez que nosotros trabajamos en fortalecer esa autoestima, va a aparecer otra faceta, que es la seguridad. Una persona segura de sí misma es una persona que va a poder decir a viva voz lo que piensa, lo que siente. Y bueno, y justamente pasamos de ese cambio, de esa evolución de una comunicación pasiva, de ser una persona que no emite, que no se anima, a una persona que se anima a decir lo que piensa, que se anima a equivocarse, que reconoce que puede cometer errores, y eso tiene que ver un poco con lo que se denomina como derechos asertivos, ¿no? Partir de la premisa de que, bueno, que nos podemos equivocar, que, que podemos cambiar de opinión, ¿sí? Es muy importante eso. Y cómo podemos ser asertivos es clave,
porque eso tiene que ver con la comunicación, ya sea en el plano familiar, en el plano laboral, en el plano individual. Hoy casi nadie es asertivo ni siquiera en las conversaciones de WhatsApp. Se contamina las conversaciones, nadie entiende nada, se pierde el foco. Entonces, un punto importante para ser asertivos en nuestra comunicación es centrarnos en el problema. Nosotros tenemos que centrarnos en el problema y no en las personas. Y una vez que nos centramos en el problema, tenemos que ir al núcleo central del problema y no irnos por la tangente. ¿Cuántas Esto veces tiene que ver escuchamos un poco como con cuando uno se toma personal a lo que le están diciendo tal cual, y tal va, cual? como Le claro, ahí dice, ya te ataca, cerraste a la cualquier famosa, cosa que te sí, pueda decir, claro, viste, no, aparece, esto ya empezás a sospechar, a ser más suspicaz, a volverte así negativo, te es. cerrás, ¿no? Cuando ya te lo tomas personal y viste que uno te dice, ¿no? Bueno, no te lo tomas Ah, personal, o vos le decís, no ahí te lo está el tomas tema. personal, tiene que ver un poco Justamente, con el foco en el problema, estamos hablando de eso. sí, porque es algo tan sencillo como eso, pero es algo tan sencillo que no se cumple. La gente no lo implementa, algo tan básico como eso. ¿Cuántas veces escuchamos a nosotros decir, cuando nosotros estamos cuestionando quizás el rol de un profesional, y salta uno y dice, no, no, pero es buena persona? Ahí está el tema. Son dos cosas distintas. Nosotros estamos hablando sobre un problema, no estamos hablando sobre la persona, si es buena o mala, no. Acá estamos hablando si cumplió con un objetivo o no cumplió. Y de eso se trata, no perder el foco. Una vez que encontramos el tema, inclusive no irnos por la tangente, no entrar a traer temas a colación que no tienen nada que ver y que, que suele pasar. Y otro tema que es importante para tener una comunicación asertiva es no juzgar. No hay que juzgar a las personas, no hay que juzgar tampoco el problema, sino que hay que tratar de entender el problema, por qué se da ese problema, cómo se da, en qué condiciones se da, para poder abordarlo. Y una forma de abordar ese problema para ser asertivo es la empatía. Entonces, en poco tiempo toqué un montón de conceptos No, sumamente no, pero está importantes, bueno ¿no? porque nos ayuda a ir poniendo piezas y colores, ¿no? A la pintura o al rompecabezas. Vamos tocando temas desde la autoestima, desde la vulnerabilidad, de todo lo referencia al foco, ¿no? Y al problema, todo lo que venimos viendo en relación a la comunicación asertiva. Sabés que se me venía, viste, hay un autor que se llama Patrick Lencioni, que es como un experto a nivel mundial en todo lo que es trabajo en equipo, desarrollo en ese sentido de conducción de equipos de trabajo y demás. Y él habla una de las cosas en la resolución, ¿no? La resolución de conflictos o estas maneras, ¿no? En la cual bueno, tratamos las cosas que pasan en el trabajo, ¿no? Y él tiene una metodología con dos palabras que son excavar y autorizar. Y una de las cosas que dice es que dentro de los equipos de trabajo, puede ser de reuniones familiares o grupos de personas, ¿no? Que tengan un conflicto en común, que una de las metodologías o mecánicas que usa es asignarle a una o varias personas el rol de excavadores. Es decir, bueno, ahora te toca a vos sacar a la luz qué es lo que le está pasando a este equipo de trabajo, qué es lo que está pasando en este grupo familiar, en esta organización de personas, qué es lo que está pasando, ¿no? Que eso puede ir rotando. De alguna manera, para sacar o ayudar a no personalizar como, uy, este siempre viene con problemas. Tomás siempre está buscándole las cosas que están saliendo mal, ¿viste? Como que ya de alguna manera va perdiendo valor o va perdiendo peso, ¿no? A veces la palabra de uno o otro, y otra persona que tiene el rol de autorizar. Y la autorizar es porque a veces trabajar cosas, sobre todo cuando estamos en desacuerdo, porque cuando estamos de acuerdo, es como que todos nos comunicamos bárbaros, todos somos unos genios, pero cuando, las cosas pasan cuando no nos entendemos, cuando realmente incluso estamos en posiciones encontradas y demás. Y el rol de autorizar es esa persona que tiene el rol de como mediar, ¿no? Porque puede ser que en el tratamiento de problemas y de conflictos, puede ser que incluso nos apasionemos o entremos en una vorágine incluso un poco más subida de tono, que Patrick Lencioni dice, eso no está mal, lo malo es que no haya conflictos, que si yo pregunto a 10 personas y todos están de acuerdo, y me dicen, sí, estamos todos de acuerdo, bueno, hay 9 que sobran, hay alguien que no está diciendo lo que piensa, y en ese momento, bueno, la comunicación y la falta de confianza y el no sentirse vulnerables para poder decir, me equivoqué, pienso distinto, o cosas por el estilo,
hace que de alguna manera se oculten las cosas. Y en este tratamiento de conflictos, el hecho de alguien que saque a la luz y alguien que autorice y diga, bueno, estamos discutiendo, pero recuerden que esto lo estamos haciendo por el bien de todos y demás, lo traía como una metodología, ¿no? Para resolver, ¿no? Porque a veces también, ¿no? Hay contextos en los cuales es muy difícil, ¿no? Ser asertivo cuando hay ya un contexto que, Oh, sí. bueno, que lleva otras líneas, ¿no? Otros tipos de principios y demás. Y eso también me parece que lo ganamos con la práctica. No sé vos qué opinás de esto, pero lo ganamos practicando, porque hay que practicar. Norberto Levi escribió un libro muy interesante que se llama La sabiduría de las emociones, y él hace la comparación entre pájaros y lobos. Dice que los lobos de 6 a 8 semanas cambian el liderazgo, viste que el macho alfa está, el que dirige la manada, y cada 6 a 8 semanas un lobo de la manada sale al encuentro del lobo, el macho alfa, y pelean por el liderazgo. Pelean, hasta que uno ya, bueno, está derrotado. ¿Qué pasa cuando está derrotado? El que ya se siente que va a perder la batalla, se tira al suelo y deja el cuello descubierto. Se lo deja al otro lobo. El otro lobo, ¿qué hace? A veces yo pregunto esto a las personas cuando hablamos de esta metáfora, o no es una metáfora porque es cierto, de esta imagen, y dicen, bueno, el lobo va y lo muerde. No, el lobo, el que ganó, sea el alfa o el desafiante, se aleja y deja que el otro vuelva a la manada. Y así cambia el liderazgo. Los pájaros, cuando tienen un problema, dice Norberto Levi, se encuentran y tenemos un problema, volamos a otro árbol, no lo resolvemos. Ahora bien, cuando vos pones a dos pájaros en una jaula y tienen un problema, pelean, y pelean hasta morir. Norberto Levi dice que la naturaleza le dio la sabiduría a los lobos para poder resolver sus problemas o comunicarse de forma constructiva, aunque peleen, aunque se muerdan. No pueden tomar un café, no pueden discutir, debatir, tienen dientes, son muy filosos, tienen garras y lastiman, y así todos los problemas los pueden resolver constructivamente en base a la práctica que la naturaleza les fue regalando. Los pájaros no tuvieron esta oportunidad, ni la naturaleza le otorgó este don de poder comunicarse y resolver los problemas que tienen. Entonces, cuando se encuentran obligados a hacerlo, pelean hasta morir. Nos pasa mucho en las organizaciones, bueno, habrás visto un montón, ¿no? Que la gente cuando no puede manejar sus habilidades de comunicación y no tiene práctica en eso, pelea hasta morir. Y no quiere decir que se muera literalmente, sino que acude a golpes bajos, a cuestiones personales, se va del equipo, dice, bueno, listo, es lo que ustedes hagan y ya no hago más nada, bajo mi rendimiento, no me ocupo de mis responsabilidades. Tiene como condiciones destructivas porque no tiene, la práctica no le dio la habilidad de poder comunicarse asertivamente. Me parece como una imagen que también, no sé cómo lo ves vos, pero mejorar las habilidades de comunicación no es de un día para el otro, no es inmediato pasar de un extremo al otro, sino que es con la práctica constante. Lo importante es tener puntos de partida con los cuales mejorar. No sé cómo lo ves vos, Arturo. Sí, coincido 100%. Eh, l- es una habilidad que hay que construirla y reforzarla y entrenarla constantemente. Si no, se pierde esa habilidad. Y uno puede ir a uno de esos dos extremos, ¿no? Pero sí, hay que construirla y refuerzo justamente lo que decías vos. ¿Para qué sirva esta habilidad de la comunicación asertiva? Justamente porque te brinda un margen de maniobra para que tengas habilidad o una cierta destreza en los procesos de toma de decisiones o en un proceso de negociación en un contexto de conflicto. Bueno, se da una situación de conflicto, bueno, vos sabéis que tenés ciertas habilidades como para poder surfear esta situación, ¿no? Y sí, se construye constantemente. Yo creo que muchas situaciones, muchos organismos, empresas, Estado, hay desentendimientos, hay desinteligencias, hay ruidos en la comunicación y eso repercute en el desempeño del personal. Muchas veces los jefes, los mandos jerárquicos, bajan una orden o directamente no dan órdenes y dan por sentado de que se entendió lo que quiso decir. Y eso es un gran error. Las cosas hay que decirlas y explicarlas y si no se entendió, volver a explicarlas, ¿no? Porque ahí está el rol de lo que es la comunicación efectiva, ¿no? La comunicación eficaz
a ver, ¿se entendió realmente lo que o sea, el receptor entendió realmente lo que el emisor quiso transmitir? Si entendió, hay comunicación eficaz. Si no, no. Y lo asertivo tiene que ver más, es una herramienta para que esta comunicación eficaz tome valor también, ¿no? Y cuando hablamos de qué herramientas podemos tener para trabajar esta comunicación asertiva, hablamos de dos grandes herramientas, ¿no? Una herramienta es la escucha activa. Y la otra herramienta, que lo dejaría para otro capítulo de Zoom, es la escala de inferencias, que es algo muy, muy interesante, pero es un poco más complejo para explayarse, ¿no? Sería un poco más aburrido, por eso es como que lo dejamos para otro día. Pero el tema de la escucha activa es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? No es lo mismo, o sea, el oír es percibir un sonido y solamente eso. En cambio, el escuchar significa no solo percibir ese sonido, sino de tratar de entender de qué se trata, de darle sentido a ese sonido. Eso se trata la escucha activa. ¿Y cómo podemos ejercer, cómo podemos llevar a cabo una escucha activa? Primero, tener la predisposición psicológica. Nosotros tenemos que tenemos que estar conscientes de que vamos a llevar a cabo una escucha activa que no es cosa, no es una cosa fácil, ¿no? Dice que hablar es mucho más fácil que escuchar. Y el segundo punto tiene que ver con observar. La escucha activa es, primero, prepararse psicológicamente de que uno va a afrontar eso. No quiero ser tan repetitivo. Y la otra es observar. Observar al interlocutor. ¿Qué significa? Observar no significa quedarse en escuchar lo que está diciendo, sino que tenemos que observar su comunicación verbal y su comunicación no verbal. Y también en ese proceso de observación tenemos que tener en cuenta cualquier dato o signo del contexto de ese interlocutor que nos pueda llegar a sumar a nosotros para construir nuestro bagaje de información. Después de observar, también tenemos que demostrarle al interlocutor que nosotros realmente estamos interesados en lo que nos está diciendo, ¿sí? O sea, por eso se dice escucha activa. No es solo escuchar, no, es una escucha activa que tiene que ver con una disposición psicológica por parte nuestra, y la otra es de una observación mucho más profunda, una observación de los rasgos comunicacionales verbales, no verbales, cómo está comunicando, Muy dónde lo está interesante lo que comunicando. estás diciendo. De hecho, hay algo, una regla conocida que usan prácticamente siempre cuando se habla de como es comunicación no verbal y cosas por el estilo, que es la regla de Mehrabian, ¿no? De Albert Mehrabian, uno de los expertos más grandes en el mundo de lo que es la comunicación no verbal. De hecho, de ahí sale todo esto de la comunicación silenciosa, ¿no? Su material, en donde él decía que, bueno, dentro de las cuestiones, que hay un mini porcentaje, un 8% dentro de lo que uno percibe dentro de lo verbal, que después él lo explica, ¿no? No es tan así, dice, pero generalmente decimos que el 8% es verbal y el 92% no verbal. Después en su página web se cansa de decir que están tomando de alguna manera, claro, lo están tomando muy explícito, ¿no? No es tan Claro, así, tiene que ver con el contexto del estudio, tiene que ver con las características con las cuales hizo el estudio, pero bueno, va también para otro Open Living, vamos a explicar el claro, lenguaje no pero verbal y vamos a hablar de eso, pero es importante, ¿no? La observación, porque viste que uno, no sé si te pasa a vos, pero yo llego a mi casa y mi esposa me dice, bueno, ahora no, ahora estoy acá, ¿no? Pero cuando me pasa algo y entraba a mi casa y me decía, ¿a vos te pasa algo? Viste, capaz que yo no le dije nada. No, le dije, ¿qué te pasó hoy? No, nada. Bueno, sí, sabés que bueno, esto y lo otro, ¿no? Como la observación, hay cosas que nuestro cuerpo, cuando nos comunicamos con otros, cuando estamos dando una buena, una mala noticia, algo que nos da asco, algo que nos gusta mucho, también se va dando cuenta. Y por estar atención a eso, a veces incluso determina, ¿no? El resultado, la experiencia, esto que hablabas de efectividad y eficacia, ¿no? En relación a la comunicación, y que a veces no necesariamente va solamente en las palabras que decimos o las palabras que estamos escuchando, ¿no? Sino en todo el contexto que estamos observando. Y rescato así esto que es. me parece sumamente importante que decís, ¿no?
demostrarlo, ¿no? Porque esto también son signos y gestos que van como sinergizando, ¿no? Como que van dándole como giro, ¿no? A esa conversación de decir, mira, me importa lo que decís, estoy prestando atención. De hecho, hay una autora que se llama Olivia Fox-Caban que escribió El mito del carisma, un libro también muy popular hablando del carisma, y ella dijo que uno de los elementos clave para ser una persona carismática es estar presente, que la otra persona se dé cuenta que vos estás presente. De hecho, si vos estás presente cuando estás hablando con otra persona, si le demostrás que lo estás escuchando, la otra persona va a querer estar más tiempo con vos. Esa persona que colabora con vos en tu empresa, le vas a caer mejor. La persona con la cual estás trabajando y es tu par, va a ser un poco más tolerante, no se va a enojar tanto, no se va a tomar a mal las cosas, ni tampoco va a ser tan a la defensiva cuando haya un error. ¿Por qué? Porque nos volvemos más cercanos, ¿no? Todas estas cosas como que van de alguna manera teniendo otro tipo de resultados al momento de la dinámica general en la cual nos relacionamos. Y esto que decís de la demostración me parece fundamental, porque a veces incluso hacemos bien los dos pasos. Como somos conscientes, ¿no? de que tenemos que escuchar, que tenemos que prestar atención, observamos las cosas, pero en el momento de demostrarlo, capaz que nos va pasando el tren, ¿no? Como acá lo podía haber demostrado, acá podría haber dicho algo como que para, bueno, ponerle un poquito más de chispa a la comunicación y el vínculo que se está gestando, me parece fantástico en relación a estos 3 puntos. No sé si hay uno más, Hay pero varios. Sigue. Sí. ¿Querés mencionar alguno más? Mirá, Sí, ya estamos podemos. siendo -4, Sam, Ya estamos. Som. Hoy ¿Cuánto estamos, queda? nos van a quedar aproximadamente 15 minutos para que cuentes Ujú. alguna herramienta más y Dale, para que dale. aterricemos con un mensaje final, ¿no? ¿Cómo podemos, a los que nos están escuchando ahora, a los que nos van a ver después, cómo podemos trabajar en el contexto en el que estamos, sea desde nuestra casa, sea si nos toca porque somos personal esencial, ir a trabajar y demás, cómo podemos trabajar la asertividad y llevarla a nuestra vida personal y profesional? Así que te dejo el espacio como para alguna herramienta más, lo que quieras, y aterrizamos con un mensaje final y la conclusión, por lo menos, de esta apertura de Open Living. Así que, Arturo, Ok. todo tuyo. Ok. Sí, y vuelvo a reforzar lo que dijiste. A veces la comunicación no verbal comunica mucho más que la comunicación verbal. Y eso está comprobado, ¿no? Yo te puedo decir con palabras algo, pero en simultáneo te puedo hacer un gesto y lo que queda en la retina del interlocutor es el gesto y no la palabra. Sí, hay habilidades para trabajar esta escucha activa, como por ejemplo, bueno, desarrollar lo que dijiste recién, también la presencia, ¿no? Y esta presencia se desarrolla con la empatía, ponernos en el lugar del otro, tratar de entender por qué le están pasando, pero desde su lugar. Y eso no significa que uno esté de acuerdo o no, sino que uno está haciendo el trabajo de entenderlo desde ese punto de vista. Otra técnica que se puede denominar como skills, como para desarrollar esta escucha activa, es el parafrasear. Entonces, para no aburrirte, porque viste que la atención en una relación comunicacional, la curva de atención empieza muy elevada, después disminuye y vuelve a ascender cuando la comunicación ya se va terminando, ¿no? Para mantener activa esa curva, lo que se busca es desarrollar ciertas skills como el parafraseo, ¿no? El parafrasear es como diciendo, hay un locutor, un conductor de televisión muy famoso que usa todas estas herramientas, que no sé si lo puedo decir, que es Fantino. Fantino usa todas estas herramientas, todas estas skills, ¿qué Sí, crees? ¿cómo que Estudiar. no? Es como, y te vuelve a Ex- repetir lo que vos dijiste con sus exacto. palabras, ¿no? A ver si la Ahí gente lo está entendió y demás. Que nos podemos reír a ver, algunas veces, pero sí, es una forma claro, de que te es queda claro. el famoso parafraseo que es, bueno, está hablando con Facundo Manes, un crack de la neurocirugía, lo que sea. A ver, lo que vos me querés decir, para que lo entienda Doña Rosa de la esquina, y ahí empieza a parafrasear a Fantino, y esto es, primero que le da atención al que le está hablando, y el interlocutor puede convalidar o no si tu parafraseo es correcto, si realmente vos entendiste lo que quisiste decir. Otro elemento que se utiliza es, quizás son los no sé si, son los cumplidos, ¿no? Bueno, mira, muy bueno lo que estás diciendo. Justamente leí un artículo
es todo lo que vos estás diciendo. O sea, reforzar quizás la opinión de esa persona con algo que le dé un poco más de respaldo, ¿no? Y bueno, estas tres skills concretas que son el parafraseo, el cumplido bueno, y la empatía, ¿no? Y siempre tener en cuenta que hay que evitar, ¿no? En un proceso de escucha activa, hay que evitar distraerse. Hoy tenemos un arma constante en nuestras manos, nuestro bolsillo, que es el celular, y que es lo primero que hace es distraerse. O sea, vos tenés que evitar distraerte si querés llevar Aparte, a viste que cabo. uno no se da cuenta porque es está tan naturalizado que capaz que alguien te Está está tan hablando o vos naturalizado que... le estás hablando a alguien y le suena el celular y capaz que vos seguís hablando y la persona Exacto. se pone, pero no se dio cuenta, no es que capaz que lo hace por faltar el respeto, que no le interesa, Así pero está tan naturalizado eso que a el veces uso. genera distancias, ¿no? Y eso es tal cual, ¿no? Y es mala educación. Yo siempre digo, a veces estoy hablando con alguien y yo no atiendo el teléfono, no atiendo una llamada. Me dice, ¿por qué no atendés? No, 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 porque ahí es como un imperativo de que yo le tengo que atender por teléfono, cuando en realidad esa persona no sabe si yo estoy o no en una reunión o estoy en un asunto importante. Después tendrá su momento en que yo le hago la devolución de la llamada, In- ¿no? Pero Incluso mirá sí hay cómo que... cambiaron los tiempos, viste que ahora te piden permiso, te mandan mensajes si te pueden llamar o no. Antes era como capaz que, bueno, una lógica, era como, como no había otra manera, un llamado por teléfono, no importa que estés haciendo, te llaman por teléfono igual. Ahora incluso resulta como un acto de descortés llamar sin Claro, avisar, viste, y, como cómo van y cambiando está, las formas, ¿no? Y las va dinámicas cambiando, al sí. momento de comunicar. Así igual con los mensajes. Yo a veces recibo muchos mensajes y recibo el reclamo. Me contestaste un día después, me dice. Y no, yo le digo, mira, tu mensaje era tan importante que se merecía que yo te conteste un día después porque me tenía que sentar a pensar tu mensaje y darte el debido respeto, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que evitar es distraerse en un proceso de escucha activa. Otra cosa importante es no juzgar. No hay que juzgar a las personas ni la problemática. No hay que interrumpir, hay que dejar que se expresen. Tampoco hay que evitar el síndrome del experto, se dice, como diciendo, yo empiezo a hablar, interrumpo y sé más que vos, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, decirle a un electricista cómo tiene que hacer la instalación eléctrica, imposible. Ahí es cometer el pecado del síndrome del experto, cosa que hay que tener mucho cuidado, También en ¿no? las empresas pasa, ¿no? Como capaz que el que tiene Tal algún cual, cargo de jerarquía le va y le habla al de marketing que tiene que usar rojo porque el rojo llama más la atención y le dice al eh, otro, y capaz que no es su expertise, ¿viste? Pero sí, supone aquí cosas de está. todo y se las va diciendo. Y como tiene a Ese es veces un el rol de claro ejemplo. referencia, como tiene un rol de Exacto, referencia, ¿viste? Al otro no le queda otra y bueno, hago todo con rojo tal porque cual. supuestamente llama más la Así atención. es. Y Y ahí es se generan trabajar. muchas cosas, ¿no? Esto que Así vos es, decís, las grandes inversiones de marketing que a veces por alguna decisión que al parecer es mínima, termina como quitando la eficacia de cosas que podrían tener mucho potencial. tal cual, tal cual. Y bueno, eso es líneas generales, bien rápido. Es un tema tan sencillo, ¿no? Tan sencillo como es la comunicación asertiva y que uno puede hablar mucho más, ¿no? Pero sí tiene que ver el coacheo, ¿no? De tener la capacidad de entrenar a esas personas que en caso de que somos consultores, de que esas personas puedan adquirir esa habilidad, desarrollarla y implementarla ya sea en su ámbito familiar, su ámbito individual o su ámbito laboral principalmente, ¿no? Porque en el ámbito, porque las consecuencias que genera algo tan sencillo, tan que vos decís, tan como no puede pasar, bueno, pasa. Y tengo varios ejemplos, o sea, el ejemplo de mi experiencia en esta casa de electrodomésticos fue el sumum, ¿no? Pero pues tengo experiencia en una empresa de telefonía, que quise cambiar el programa, perdón que mi bebé está, es No, una no, empresa de estamos todos telefonía. así, ¿eh? Claro que yo llego 15 minutos antes y le digo, voy a comprar un equipo y quiero cambiar el plan. Bueno, yo te vendo el equipo, pero vení mañana y mañana te activo porque falta 15 minutos para que cierre. Ok, listo, chao. Y ahí yo le dije, mira, Claro. no tenés idea de lo que gasta esta empresa en marketing, en publicidad, para que vos con tu gesto, eh, ¿se escucha? Sí, 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 sí. Una mala actitud, tires a la borda tanto dinero invertido en un plan, le digo, o sea,
obviamente creo que no me entendió lo que quise decirle, ¿no? No, Pero bueno, bueno, eso. pero pasa, ¿viste? Pasa en muchos sectores. La verdad que es muy interesante todo este tema y sobre todo en este contexto, ¿no? Donde necesitamos comunicarnos mejor porque las formas cambiaron, el mundo cambió y nosotros también estamos invitados a cambiar. Así que en Y este hoy todo sentido, pasa por la comunicación. Hoy en esta situación de claro que encierro, sí. Y el cuánto, canal es siempre fue importante, ¿no? Siempre fue siempre fue. importante, pero ahora resulta como clave, ¿no? Y realmente en este sentido es un gran tema, ¿no? Un gran tema con el que estamos abriendo este Open Living, Arturo, un gran tema con el cual buscamos que también, ¿no? Conectarnos con las personas que semana a semana, ¿no? Nos sigan, vean los videos, de alguna manera se vayan encontrando y poder tener ese equilibrio, ¿no? Esa comunicación asertiva de la que hablabas y bueno, poder traer y llegar con estos contenidos, con estos temas, a mucha gente que pueda ayudarle, darle mejores herramientas para su vida personal, familiar y herramientas para llevar adelante su negocio. ¿Querés dejarnos algún mensaje final, alguna invitación en este sentido y en relación a la comunicación, como para cerrar el tema del día de hoy? Eh, no, no, la verdad que no tenía nada preparado, pero sí, prestar la atención a la comunicación es vital hoy en día. Trabajar estas habilidades de comunicación asertiva y sí, avanzar, ¿no? O sea, muchos conflictos se pueden evitar si tenemos esa capacidad de gestionar una comunicación tanto eficaz como asertiva, ya sea en el ámbito de la familia. A veces hay muchas cosas que dentro de la familia no se dicen porque se dan por supuesto y no tiene que ser así. También en el ámbito laboral, o sea, es una habilidad, desarrollar este tipo de habilidad, el impacto que te genera, ya sea en lo personal como en lo laboral, es muy beneficioso. Ese es, mi consejo es trabajar en eso. Y más en un contexto como el que estamos viviendo ahora, que es un contexto de encierro, donde los canales de comunicaciones tienen un rol central. Y bueno, y se está avanzando desde lo que es otro capítulo para hablar de lo que es las noticias falsas, ¿no? Fake news, cómo detectar, ¿no? Y si nosotros tenemos esta capacidad de poder gestionar comunicaciones eficaces, podemos detectar y evitar cualquier tipo de malentendido, compartir noticias falsas o generar malos entendimientos. Así que bueno, desarrollar esta habilidad es útil para la persona, para el individuo, para la familia y bueno, y los beneficios son siempre positivos. Así que es algo sencillo, es algo que uno lo da por supuesto, pero en realidad no es así. Hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, es como decías vos, uno no nace asertivo, uno, uno se desarrolla, uno se transforma en asertivo, así que bueno, ese es el mensaje final. Bueno, en este sentido, Arturo, bueno, muchas gracias por haberte sumado en este punto a todo lo que es esta apertura, ¿no? Este espacio que estamos construyendo entre todos, desde Atkin, desde Catártica. Así que muchas gracias, ¿no? Por todo esto que nos trajiste, por el contenido, por tu generosidad, ¿no? Dar este tiempo, ¿no? Para que, bueno, muchas otras personas puedan encontrarse con alguna habilidad que pueda, bueno, resolver, mejorar y, ¿por qué no dinamizar, ¿no? Las cosas que emprenda? Como última cosita quería comentarte, ¿no? O preguntar también, porque capaz que alguien quiere saber más del tema, quiere encontrarse con mayor material en relación a esto, ¿dónde podemos encontrarte, Arturo? ¿Dónde podemos visitarte o escribirte, dejarte algún mensaje? Este es un espacio como para que, bueno, nos lo digas y así también podemos encontrarnos con Arturo y encontrar más información en esto y muchas cosas más. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en la red de LinkedIn como Arturo Barrufaldi y bueno, en la página de Atkin, ahí en los perfiles, estamos ahí apareciendo. Sí, es una tarea pendiente también en empezar a desarrollar un poco más este tema más profesional, ¿no? Pero sí, aparecemos en LinkedIn y búsquenme, vamos a estar ahí. Así que Excelente, Arturo. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por todo lo que nos diste. Gracias a los que nos están viendo, a los que nos siguen, los que nos ven ahora en vivo y los que nos van a ver después. Así que inviten, porque vamos a estar acá todos los martes a las 8 de la noche compartiendo algún contenido, compartiendo alguna idea, algo que pueda sumarnos como herramienta para la vida personal, herramientas para nuestros negocios, para conocer las tendencias de lo que pasa en el mundo y cómo se viene
bueno, las actividades en este tiempo a futuro, ¿no? Así que, de alguna manera, vamos a estar encontrándonos con muchos contenidos interesantes. Una vez más, Arturo, muchas gracias. Gracias ahí. Bueno, saludos a la familia también, ahí a la familia que siempre yo sé que te apoya mucho, que está ahí con vos, que te acompaña, que esto, bueno, obviamente también es un gran soporte al momento de llevar adelante estas cosas que a veces trabajando desde casa nos llevan, que yo también le mando un saludo a mi esposa, así que me ayuda mucho, y yo también, bueno, cuando ella da sus clases, también estamos en ese sentido. Gracias a todos los que nos están siguiendo en este espacio, y nos vamos a estar encontrando el martes que viene a las 8 de la noche acá por la fanpage de Atkin Group, en esto que llamamos Open Living. Que tengan una gran noche, una mejor semana, y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.